Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Buenas tardes, sí, ya pasadita unos minutitos de la 1 del mediodía de este jueves. Y hoy, ¿cómo son las cosas de Dios, no? Es cierto ese dicho, uno propone, Dios dispone. Y cuando comienzo el día y que sé que tengo que celebrar la Eucaristía en los horarios estipulados, así estamos de acuerdo con ustedes, ¿no? En este tiempo, a las 11, los martes, jueves, viernes, sábado y domingo, uno ya se levanta con esta predisposición y bueno, y ya como que se levanta esquematizado, ¿no? Para hacer esto, uno se prepara, me preparo unos mates a la mañana, medito el Evangelio del día, me pongo en oración. Y bueno, y trato de cotejarme con la palabra de Dios y disponerme también para lo que Dios quiera que yo, a su vez, como instrumento de Él, les pueda transmitir a ustedes. Y así fue hoy también. Me levanté, hice todo lo que tenía que hacer o lo que estoy generalmente acostumbrado a hacer al respecto. Y cuando voy a arrancar el auto para venir para aquí, ¿qué sucede? Sucede que el auto no arranca. La batería estaba agotada. Ya me venía avisando, obviamente, la batería que en cualquier momento se quedaba. Y uno, bueno, mañana la cambio, mañana me hago cargo del tema. Ahora hay otras prioridades y otras ocupaciones y otras urgencias hasta que, bueno, dice basta y todo vuelve para atrás. Y lo que era un día preparado, establecido, por lo menos en la mañana, salió para otro lado. Y entonces no pude celebrar la misa con ustedes como estoy acostumbrado y demás. Cosa que obviamente descoloca a uno, ¿no? Te fastidia, uno se pone nervioso, uno se enoja y ¡buah! Pero ahí es donde entendí otra cosa. Enseguida es como que el Señor me dice: Gustavo, ¿qué hablamos esta mañana? ¿Qué te dije yo en la palabra que escuchaste, que meditaste como lo haces siempre? No vaya a ser que te pase, me decía el Señor, como aquel videíto de la chica que reza el Padre Nuestro y cuando Dios le responde, aquí estoy, ella le dice, cállate porque estoy rezando. Puede ser que te pase eso, ¿no? Rezás, meditás, escuchás, suponés entender y después cuando los acontecimientos de la vida te llevan a dar la respuesta en base a todo lo que escuchaste de mí, estás en otra sintonía, ¿no? No me moleste, Señor, que ahora tengo que resolver mis problemas. Y mis problemas son los problemas de Dios, porque Dios se hace cargo de mis problemas. Si no, sería un hipócrita y justamente no hay nada más lejos que la hipocresía del amor de Dios. Todo lo contrario, Dios es fiel y lo que dice lo hace y lo que promete lo cumple. Y Él se hizo cargo de mis problemas, se hizo cargo de estas cosas. Me puse en contacto con quien me tenía que poner y bueno, las cosas se fueron dando y haciendo. Lamentablemente la misa no pudo ser celebrada, pero eso de ninguna manera puso obstáculos a lo que Dios quería. Y un poco de esto realmente se trata la palabra de hoy, por lo menos así lo entiendo yo como respuesta del Señor. La primera lectura de este día, ustedes saben que estamos transitando la semana número 9 del tiempo ordinario. Este tiempo ordinario que retomamos, que ya comenzó, ¿se acuerdan ustedes?, cuando finalizó el tiempo de Navidad y duró 8 semanas hasta que comenzó la Cuaresma. Ahí se cortó o se suspendió el tiempo durante el año para dar lugar a la Cuaresma y la Pascua. Y ahora que ya terminamos el tiempo de Pascua, el domingo con Pentecostés, retomamos este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario o tiempo durante el año. Y lo retomamos en donde lo dejamos, en la semana número 9. Y de aquí en adelante hasta cumplir 34 domingos que finalizarán aproximadamente ya finalizando, promediando el mes de noviembre, ¿no? Y en este tiempo durante el año la palabra de Dios nos pone especialmente en el Evangelio con un Jesús que nos habla y se nos manifiesta
el Evangelio de Marcos, en este caso, por ejemplo, que escuchábamos hoy, y que escucharemos los domingos porque estamos en el ciclo A. Los domingos se leen en este año, ciclo A, Marcos. El Evangelio de Marcos nos va a presentar un Jesús que enseña, que está llevando adelante su ministerio y anunciando el reino y todo lo que eso significó. Gente que lo seguía, que lo entendía, gente que lo reconocía diciéndole: tú sí, Señor, tienes palabras de vida eterna. Otros, como los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, etcétera, lo perseguirán porque lo verán como un peligro, lo acusarán, le pondrán trampas en la doctrina, ¿no? Y Jesús también dará sus respuestas del reino. ¿Y por qué les decía que el Señor me dio una respuesta concreta a lo que me pasó esta mañana? En la primera lectura de San Pablo dice así. Pablo le escribe a Timoteo. Esta es una segunda carta que le escribe a Timoteo. Timoteo fue uno de los primeros obispos, joven, muchacho muy joven, muy querido por Pablo, y que Pablo puso a la cabeza, por eso obispo, a la cabeza de una de las iglesias que Pablo había fundado, ¿no? Lo dejó como encargado junto con un grupo de presbíteros y otros colaboradores que llevaban adelante los destinos de la comunidad, esa comunidad cristiana, esa comunidad de los orígenes cristianos, de los primeros tiempos. Y le dice: querido hijo, acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel dispensador de la palabra de la verdad. Y esto es palabra de Dios. Y en el Salmo decíamos: muéstranos, Señor, tus caminos, enséñame, Señor, tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. El Señor es bondadoso y es recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace reconocer su alianza. Bellísimo salmo, ¿no? Y tal vez ustedes, al escuchar la carta de Pablo a Timoteo y el salmo, comprenderán a qué me refería yo, ¿no? La palabra de Dios no está encadenada. Uno a veces cree que la palabra de Dios la tiene uno atada y depende de uno, y de los tiempos de uno, y de la organización de uno, y de lo que uno ya tiene establecido y estructurado en la vida, en el horario y en el tiempo preestablecido, etcétera, etcétera. Y vemos que las cosas aparecen de improviso y nos descolocan y nos sacan de lo que nosotros creíamos que debería ser. Y ahí es donde nos viene el enojo, porque la impotencia ante lo imponderable ciertamente nos enoja, nos fastidia. Nos sacan de nuestros esquemas, las realidades de la vida, que llegan en el momento menos pensado. La vida no es lo que uno se propone, según sus propias estructuras o esquemas. La vida va más allá, la vida fluye. Y los acontecimientos de la vida se dan. A veces sí,
Uno se levanta y está todo finamente organizado y se cumple todo lo estipulado, otras veces no, como me pasó hoy a mí, realmente. Y para mí fue una enseñanza que quería compartir con ustedes. Y me doy cuenta que el Señor me habló. Después me puse a pensar, digo, tenés razón, Señor. Tu palabra no está encadenada. No depende de mí. Porque después de todo, yo soy uno más. Yo soy parte de tu pueblo. No estoy por encima de nadie. Y que entonces en mí resida un poder que hace que todas las cosas surjan según mis propios esquemas. De ninguna manera, soy uno más. Y como nos pasa a todos, a mí también, los imponderables de la vida. Pero la palabra de Dios no está encadenada. ¿Qué significa? Que sigue obrando. Y fíjense, nos estamos encontrando ahora, no en el esquema de la liturgia de la misa, sino en esta charla informal, en este encuentro informal. Algunos lo estarán viendo ahora en vivo, por el canal, nuestro canal de Facebook, otros lo verán también por aquí más tarde, ya que queda grabado. Pero en definitiva es compartir la palabra que va más allá y que no tiene tiempo ni espacio, y que no está encadenada, no está enjaulada, es así. Es lo que el Papa Francisco, siempre me acuerdo, le dijo a los carismáticos en Roma, en una ocasión que se reunió con ellos en un estadio, al poco tiempo, creo que al año de haber sido elegido, y les dijo a los carismáticos, ¿no? La renovación carismática que tiene como fundamento de su espiritualidad el Espíritu Santo, ¿no? La unción del Espíritu, la renovación en el Espíritu. Y les dijo, bueno, muy bien, pero ojo, no enjaulen al Espíritu Santo, ¿no? Parafraseando un poco la idea de que el Espíritu Santo a veces se lo presenta en forma de paloma. No lo enjaulen, no tienen derecho. Más bien estén abiertos a lo que el Espíritu Santo les quiera decir. Estén abiertos a lo que la gracia de Dios y la voluntad de Dios fluya y marque y muestre. Y sean dóciles a la gracia de Dios. Dóciles como lo supieron ser tantos amigos de Dios que a lo largo de toda la historia de la salvación y de la palabra de Dios, sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se manifiestan. Hoy lo vemos a Pablo, ¿no? Estoy encadenado yo, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y aunque yo tenga cadenas, porque soy un preso por predicar a Jesucristo, no puedo dejar de hacerlo. Las cadenas me atarán las manos, pero no me atan el corazón, ni detienen la voz del ministerio que tengo que llevar adelante. Y le dice a su discípulo Timoteo, haz lo mismo. No dejes de exhortar, no dejes de enseñar estas cosas. No lo hagas, al contrario. Esfuérzate por ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene que avergonzarse de nada y como un fiel dispensador de su palabra. Un obrero, un servidor. El jefe es Él y los tiempos los pone Él y la manera, las formas las marca el Señor. Uno lo que tiene que hacer es estar disponible y como un humilde y obediente servidor, ser dócil a lo que el Señor vaya inspirando y no creerse ni fracasado ni enojado. Me doy cuenta ahora, ¿no? A mí me pasa siempre igual, me ha pasado tantas veces estos enojos porque las cosas no salen como uno quiere o en el tiempo que pretende. Pero ¿cómo aprendemos realmente si tratamos de dejar que la palabra de Dios lo vaya penetrando todo, le vaya dando luz a todo y vaya abriendo los tiempos y los esquemas, sabiendo que uno no está solo y que tiene que aprender a delegar, que tiene que aprender a confiar en otros los tiempos también, lo que uno no puede hacer? No todo pasa por uno. Esta libertad que la palabra de Dios nos indica y en la cual nos pone, porque nos hace libres, es la que nos tiene que movilizar, el motor de nuestra existencia. Y esto aplícalo, te invito a que lo puedas aplicar a tu vida personal, a tu vida de cada día y en todo lo que tenés que hacer, desde tu casa, tu trabajo, tus servicios, tu apostolado, lo que sea. No te desesperes, el Señor está y el Señor es fiel. Y hoy el Señor también en el Evangelio de Marcos nos dice que un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó:
¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y esto es palabra del Señor. Creo que aquí hemos llegado, en este texto de hoy, tal vez a lo más importante, digamos, por así decirlo, a lo más fuerte, como al corazón que bombea toda la vida del Evangelio de Marcos, en esta intervención que el escriba tiene con Jesús. Este hombre, a diferencia de otros colegas de él, se acerca a Jesús a preguntarle con sinceridad, teniendo en cuenta un poco la realidad que los judíos vivían desde la ley. La ley nace de Moisés con esos 10 mandamientos que Dios le da en el Sinaí, para que sean un poco la referencia que el pueblo elegido tiene que seguir en todo su itinerario por el desierto hasta la tierra prometida. Es como normas de vida, de convivencia. No son imposiciones, aunque nosotros las conocemos con el nombre de mandamiento, y mandamiento sonara un poco así, lo que Dios manda y así debe ser. Sin embargo, Dios sugiere un camino. Los mandamientos son caminos que después Jesús los hará propio en su vida, diciendo que Él es camino. Y quien lo sigue escuchando y siguiendo sus palabras, ese tiene vida y vida en abundancia. El seguir a Jesús es, ya lo sabemos, asimilar a Jesús, hacerlo propio y dejarlo que Él sea en mí. Entonces los mandamientos un poco era en eso, la voz de Dios que guiaba, un orden, una convivencia, una forma de vivir y compartir la vida en un camino hacia la tierra prometida. No es una imposición, sino más bien formas, consejos que Dios da. Y quien sigue este camino llega al destino con seguridad. En cambio, quien toma otros caminos supuestamente alternativos o supuestamente más cómodos o atajos de la vida, es muy probable que se encuentre después con un callejón sin salida y se dé un golpe o tenga que volver para atrás. Entonces, los mandamientos son eso. Pero bien, a la época de Jesús, estos mandamientos con el paso del tiempo se habían convertido en preceptos, normas y un montón de otros puntos jurídicos establecidos que superaban los 300 y pico de mandamientos en general, y que habían hilado tan fino, esto lo había hecho el hombre, no era voluntad de Dios, pero habían hilado tan fino, demasiado fino, que a los pobres judíos no les quedaba libertad alguna. Tal es así el caso del sábado, ¿no? Como el día sagrado. Varias veces en el Evangelio encontramos a Jesús que transgrede el sábado, y eso hace enojar a los fariseos, porque el sábado es el día de descanso y ni siquiera estaba permitido dar determinada cantidad de pasos. El que superaba esos pasos o hacía un trabajo mínimo estaba en pecado y ofendía a Dios, y por consiguiente en contra de la ley y el castigo que esto conllevaba. Entonces a Jesús lo tenían ahí cuando hacía un milagro en sábado. ¿Por qué venís a curar en sábado? Vos no podés venir de Dios porque no respetás el sábado. Y Jesús les dirá,
¿Qué es más importante, cumplir el sábado o hacer el bien? Ustedes vieron, hay un hombre que recuperó la salud, hay otro que fue liberado por el espíritu del mal. ¿Cuál es el problema que haya sido en sábado? Si después de todo el sábado acaso no es el día del Señor. ¿Y qué quiere el Señor? Que lo honremos ¿cómo? Haciendo el bien, dando amor. Bueno, y que de esto se trata. Por eso este escriba, que veía esa realidad, que se les había ido de las manos y que en vez de ser una ley de vida se había transformado en una esclavitud de miedo, que generaba miedo y paralizaba, entonces se acerca con humildad a Jesús, sabiendo que Jesús tenía sabiduría y que había ubicado a otros que buscaban ponerle trampa en la doctrina, y ahí le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Hay tantos, ¿por dónde empezamos? Y con esta pregunta tal vez de cuál es el mandamiento más importante, lo que el escriba le estaba preguntando, ¿cuál es la fuente de los demás mandamientos? ¿De dónde se inspiran? Tiene que haber un punto de partida, ¿no? ¿Y cuál se imaginan ustedes, en base a la respuesta de Jesús, que quién es o qué es o cuál es el punto de partida? Obviamente, el mismísimo Dios. Por eso la respuesta de Jesús es contundente. Y lo dice para todos, no solamente este hombre, sino todos. Por eso comienza diciendo: escucha Israel, que escuche el pueblo, que escuche la nación santa, que escuchen los elegidos, que escuchen los que tienen un corazón sincero y quieren ir por el camino de la verdad. Escucha. El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Es decir, con la vida. Amalo al Señor con la vida. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del amor. Y amalo con ese mismo amor con el que sos amado, con ese mismo amor con el que fuiste creado, con ese mismo amor con el que fuiste redimido, que es el amor que hizo supurar sangre y agua del corazón del crucificado. Y con esa sangre y agua fuimos renovados en una vida nueva, la bautismal y la eucarística, la vida nueva de los hijos de Dios. Amor que da vida, que engendra vida, que es creador. Un amor que no se detiene, un amor que avanza, que avanza, que avanza. Como las aguas del río que no paran hasta no desembocar en el mar y hacerse plenos y parte de él. Entonces, ese es el amor. Y el segundo es, como consecuencia de este primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba se quedó y se habrá quedado, me imagino yo, emocionado, conmovido, con una alegría y una paz en su corazón tan grande, porque lo que expresa un poco muestra eso, ¿no? Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Se lo dijo de corazón. Jesús le habrá mirado los ojos, como solía hacer el Señor, ¿no? Y le respondió: no estás lejos del reino de los cielos. Y en ese momento nadie más se atraviesa las preguntas, ¿no? No estás lejos del reino de los cielos. Tu corazón muestra que estás cerca. Entonces, este amor, que es vida, y que lo acabamos de celebrar en Pentecostés como el mismo Espíritu de Dios, como el mismo Dios Espíritu, que no tiene dimensión más que la propia eternidad. Ese mismo Espíritu que está en nosotros y que como es poderoso se hace en nosotros vida y vive en nosotros, pequeños y frágiles. Ese Espíritu es el que emana amor, porque en definitiva el Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo, en una unidad trinitaria y divina, y que vinieron a nosotros. Mi Padre y yo vendremos a ustedes en espíritu y en verdad.
Entonces dejémonos, hermanos queridos, cautivar por este espíritu de amor. Y miren, yo creo que detenernos a escuchar a Jesús y a escuchar esa voz interior que no deja de hablar cuando estamos dispuestos justamente a escucharla, es la clave. Y estamos en un tiempo propicio para eso, en un tiempo donde Dios está hablando, siempre habló, y ahora tal vez de una manera más puntual y concreta, en los acontecimientos de nuestra propia vida, en los sentimientos profundos de nuestra vida, en lo que nos acontece y en lo que acontece y sucede a nuestro alrededor. El Señor está hablando, te está hablando, nos está hablando. Y hay que escucharlo. No vaya a ser, vuelvo al videíto que me pareció fantástico realmente, no vaya a ser que le rezamos a Dios y cuando Dios nos responde le digamos, Señor, cállate porque estoy rezando. ¿Cómo estás rezando? ¿Estás rezando mecánicamente? ¿Estás rezando así, de una manera meramente repetitiva? ¿Estás rezando de memoria? Porque el rezo es un diálogo y el diálogo requiere escucha. Yo puedo proponerle o pedirle a Dios, pero también estoy necesitado a parar y a escuchar y a saber escuchar. Y cuando yo lo sé escuchar a Dios, realmente encuentro respuestas. Encuentro respuestas a una de las cosas más descabelladas que nos puedan pasar. Aún a esa propuesta de uno, pero decisión totalmente contraria de Dios a lo que uno pueda proponer o esperar. Todo es cuestión de saber escuchar. Y para eso hay que entrenarse, entrenate a escuchar. Hay gente que no sabe escuchar. Monólogo continuo. Y cuando quieres darle respuesta a lo que están hablando o preguntando, hablan por sobre encima. Porque hay una necesidad, una avidez de hablar. No serenarte, hablar. Una necesidad de decir, de responder, no sé. Pero no hay capacidad de escucha. No hay capacidad de escucha. Y si no la tenemos entre nosotros, que nos vemos la cara, mucho más difícil va a ser tenerla con Dios, a quien lo vemos. Porque para hablar con Dios se necesita un espacio adecuado que lo tenemos que crear nosotros desde el silencio, desde la intimidad, desde la conciencia. A veces esto también me hace reír porque pasa en la misa, ¿no? Se llega con los minutos contados y a veces con la misa empezada, es decir, con todo el ruido de la calle, y es muy difícil hacer un clic inmediato de corte con el barullo que venimos a con el silencio que requiere introducirnos en la misa, por ejemplo. Y lo mismo pasa en la despedida. Basta que el cura diga podéis ir en paz, como para que parecería que se dijera que en la parroquia se acaba de descubrir que se puso una bomba, todo el mundo sale ¡pum! Volando, disparando. Es más, hay gente que comulga, esto lo he visto cuando estábamos, y ya después de la comunión, capaz que estaba sentada al segundo, tercero, quinto banco, comulgó y se va a la puerta para esperar la bendición y salir rapidísimo. Y porque tengo que ir a la panadería, porque tengo que ir a cocinar, porque tengo que ir. Y ven, entonces es como que es un paréntesis, sí, ir a misa y a veces rezar, pero un paréntesis de cumplimiento, no de vivencia. Y entonces yo vengo a prestarle, a cumplir con Dios y calmar mi conciencia y a prestarle mi cuerpo. Pero le doy mi vida, mi corazón. Dejo que realmente Él me fecunde. Por eso también es así que a veces nos sentimos desilusionados con Dios y le echamos la culpa a Él o a la comunidad cristiana o parroquial cuando las cosas no salen como uno quisiera. Porque si yo estoy cumpliendo, ¿cómo que a mí no me corresponde esto? ¿Cómo que Dios no me escuchó y no me dio esto? ¿Cómo que Dios permitió esto cuando yo quería otra cosa? Y sí, estas cosas suceden cuando
el corazón no está entregado. Está entregada la mente, sí, de alguna manera, y hacemos una religiosidad o una oración, etcétera, meramente intelectual, con la cabeza racional, que pasa solo por el pensamiento, pero que no brota de adentro. Y para lograr eso, acuérdense, es necesario el silencio. La elección, elegir con mi libertad y con mi voluntad estar con Dios. Y dejarlo a Dios ser Dios, con fe, con entrega. Hay una parte del Evangelio que es muy conmovedora y que a mí personalmente realmente me moviliza, ¿no? Que Jesús, en la oración del huerto de Getsemaní, poco tiempo antes de comenzar la pasión y la muerte, dice que Jesús, con el rostro en tierra, va al Monte de los Olivos a orar. Rostro en tierra, ¿qué significa rostro en tierra? ¿Qué te imaginas que significa eso? Se puso así, se tiró al piso, a la tierra, con el rostro pegado en la tierra misma, todo su ser postrado ante el Padre. Y ahí le decía, ¿no? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y ahí se quedó. ¿Se dan cuenta? Jesús nos da ejemplo de cómo tenemos que ir al Padre. Y criticó a los apóstoles que se habían quedado dormidos, ¿se acuerdan? Estaban metidos en ellos, en sus cansancios. Y él dijo, no son capaces de velar una hora conmigo, de estar en oración. Oren, miren, oren, porque si no la tentación es grande. Oren para no caer en ella. En el Padre Nuestro lo decimos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Entonces, disposición personal, creerle a Dios. Porque si realmente creemos lo que rezábamos en el Salmo, que el Señor es bondadoso, es recto, Él guía nuestros caminos, Él guía a los humildes para que obren rectamente, Él enseña el camino a los pobres, humildad, pobreza, están relacionados con esto. La pobreza del corazón, la humildad para escuchar. A Dios le damos cátedra, a Dios no le tenemos que dar cátedra, tenemos que aprender a escuchar. Por eso fastidia tanto, ya que no sabemos escuchar hoy en esta época, fastidia tanto cuando alguien necesitado de ser escuchado nos habla, nos cuenta y uno dice, ¿cuándo va a terminar con todo lo que yo tengo que hacer? Y habla y no quiero ser maleducado, pero le cortaría. Y sí, más de una vez lo hacemos, de hecho. No sabemos escuchar. Nosotros estamos primero siempre. Y lo que tenemos que hacer y decir está primero y se impone. Y así hacemos con Dios también. Bueno, Señor, terminé mi oración, me voy, me mando a mudar. Ya vine, ya recé, ya pedí, ahora me voy. Y espero que me cumplas, Y lo que Dios te quiere decir a vos, lo que Dios te quiere mostrar, Dios quiere y la Virgen que en este tiempo espiritual tan fuerte y tan del Espíritu que estamos viviendo, podamos realmente avanzar en el camino interior y escuchar la palabra de Dios de una manera nueva. Escuchar con el corazón. Y que esa palabra de Dios que es escuchada con el corazón resuene, siga resonando en la vida, en el día. Y te des cuenta que en los acontecimientos de la vida Dios está presente y te sigue respondiendo y hablando. Esa palabra que meditaste a la mañana, ese evangelio que meditaste del día, por ejemplo, va a seguir resonando en tu corazón y en tu vida. Y se va a mostrar, se va a manifestar en los acontecimientos de todos los días. Y ahí está. Que no son dos cosas distintas el orar y el hacer, sino somos un ser espiritual, pero que también tenemos los pies sobre la tierra y toda nuestra dimensión humana, ungida por la gracia de Jesús, se manifiesta en el vivir y en la respuesta que damos como seres vivos,
vivos, pero vida con mayúscula, vida en abundancia que hemos recibido de Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, voy terminando ya. Que esta palabra de Dios de este día, que ahora estamos meditando, fuera de la misa en este día particular, por estos acontecimientos que uno se le escapan de las manos, pero bueno, nunca es tarde y toda ocasión es buena para hablar de Dios. Que esta palabra entonces nos movilice y nos ayude a corregir, por así decirlo, o a replantearnos y a repensarnos como cristianos, ubicándonos en una realidad diferente. Quiero terminar poniendo en las manos de la Virgen nuestras vidas, haciendo nuestra consagración a la Virgen ya en esta tarde de este día, y consagrarle a ella nuestra vida personal, familiar, comunitaria y por supuesto nuestra patria y el mundo entero. Que la gracia de María y su poderosa intercesión realmente nos ayude a vivir, a liberarnos de la pandemia y a vivir una vida sana y en plenitud. Digámosle a María entonces, nuestra Madre que está aquí: Madre de Dios y Madre nuestra, Virgen de Luján, patrona de nuestra patria y de nuestra comunidad parroquial de Sarandí, Madre de la esperanza y de los pobres y de los peregrinos, escúchanos. Hoy te pedimos por Argentina: ilumina nuestra patria con el sol de justicia y enciende el fuego nuevo del amor entre hermanos. Ahoga las ambiciones desmedidas y derrama sobre nuestro suelo la semilla de la humildad y de la comprensión, para que ningún inocente bañe con su sangre nuestras calles y nuestra historia. Haz, mamá, que comprendamos que somos hermanos, nacidos bajo un mismo cielo. Orienta nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza material y espiritual y llévanos a estar más cerca de tu Hijo Jesús, con nuestro corazón y con nuestras acciones. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti, celestial princesa, Virgen sagrada María. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Muy bien, queridos hermanos, y bueno, no quiero cerrar este encuentro con ustedes sin recordarles que ya ha comenzado, como todos los años, la campaña de la colecta anual de Cáritas. La colecta anual que se va a llevar a cabo los días o el fin de semana del 13 y 14 de junio próximos, ¿no? Esta colecta nacional de Cáritas es una de las colectas más importantes. Son dos colectas fuertes que desde el episcopado argentino se nos proponen a todos para realizar, pensando en los hermanos más necesitados y haciendo un esfuerzo grande para una importante colaboración material ante quien no tiene nada, ¿no? Y las colectas son esta de junio, la colecta anual de Cáritas, y la de septiembre, que es la colecta más por menos. Una la organiza Cáritas Nacional y la otra la organiza la Pastoral Social. Ahora entonces nos abocamos en lo inmediato a la colecta de Cáritas. Esta colecta de Cáritas, que una vez recibida ese fin de semana, se divide en tres, todo lo recaudado. Una parte va para Cáritas parroquial y esa gran parte se invierte en todo lo que la parroquia necesita, especialmente también en insumos y alimentos para los hermanos necesitados a quienes Cáritas atiende. La otra parte, la segunda parte, va a muchos lugares de gran necesidad. Y la tercera parte para Cáritas Nacional, donde Cáritas sigue haciendo obras a nivel nacional en zonas marginales del país. Bueno, tu generosidad aumenta la esperanza
es el lema de este año para la colecta, ¿no? Nosotros hemos subido en la página del Facebook, ahí van a encontrar el banner de Cáritas y de la colecta, con el código Q de la parroquia, donde ustedes ahí pueden hacer la donación. Este año generalmente la colecta se realiza en las misas, cuando en el momento de pasar la canasta, ahí en la limosna la gente pone, y lo que pone ese fin de semana va para este objetivo. Pero este año obviamente no vamos a estar en misa presentes en el templo para eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar este año? Estuvimos viendo la mejor manera. Están los sobres. Estos sobres que Cáritas a nivel nacional distribuye en todas las parroquias del país. Bien, estos sobres que ya tenemos, ¿sí? Gente de nuestra comunidad los va a llevar por las casas. Generalmente, como cada uno que va a llevar el sobre es de la manzana y va a asistir o va a atender llevando el sobre a su manzana, casi seguro ustedes los van a conocer. Es el vecino, vive acá a la vuelta o vive acá al lado. Bueno, cuando ustedes reciban el sobre, que ojalá lo reciban con mucho amor, se les va a dar con tiempo en estos días, suponemos ya la semana que viene, a más tardar comenzará a distribuirse los sobres por el barrio. Recíbanlos y pongan allí en el sobre lo que mejor puedan, con generosidad, con espíritu de amor, en el nombre de Dios. Cuando uno se nos pide una colecta y se nos toca el bolsillo y en la iglesia se nos pide realmente ayuda, piensen que es Dios quien nos está pidiendo también, porque todo lo que hagamos desde la iglesia, por las necesidades que ésta tiene, entre los cuales están los pobres, ¿sí?, lo estamos haciendo por el mismo Jesús, por el mismo Cristo, que Él lo dijo. En la medida que lo hagan por el más pequeño de mis hermanos, lo están haciendo por mí, y no quedará sin recompensa. Mi Padre es generoso y no se deja ganar en generosidad. Estamos en tiempos difíciles, sí, claro. Esta cuarentena nos ha pegado por todos lados, especialmente en lo económico, ya lo sabemos. Pero justamente, si a nosotros, en el hogar, en lo cotidiano, se nos ha reducido tanto, imagínense los que ya venían pasando necesidades extremas. Por eso todo está como unido. Tratemos de dar una mano, hagámoslo con lo mejor que podamos. No se nos pide más de lo que podamos, pero no dejemos de hacerlo con generosidad dentro de nuestras posibilidades, sin duda. Y entonces después, para esta fecha de Cáritas, 13 y 14, esa misma persona que le llevó el sobre lo va a ir a retirar y ustedes se lo entregarán porque será gente de la parroquia, que después lo va a traer a la parroquia, obviamente, para hacer la distribución que les conté hace un momento. Si alguno desearía mejor hacerlo vía bancaria, a través del código QR que hemos subido, bueno, lo depositan en la cuenta directamente desde sus casas, porque para muchos es más cómodo, especialmente si, con razón obvia, no quieren salir de casa. Está perfecto. Y si alguno, si no, prefiere traerlo a la parroquia, ese día 13 y 14, sábado y domingo de junio, va a haber hermanos de Cáritas en la parroquia, en la puerta, con las alcancías propias de esta ocasión, y allí lo pueden traer y lo pueden depositar aquí en la parroquia mismo. A la mañana van a estar un grupo hasta el mediodía y después a la tarde otro ratito más, para que todos los que quieran venir a traer aquí, insisto, a la parroquia en la colaboración, lo puedan hacer. Pero qué importante es esto, por eso damos mucho tiempo, un tiempo prolongado a meditar esto y a charlar de esto, porque está tan relacionado con la palabra de Dios. Hoy nos habla el Señor, nos habló del amor entendido, amar al prójimo, y el amor no es una poesía, el amor no es un sentimiento así al pasar, de afecto, de pasión o de nostalgias. El amor son actos concretos de la vida. El amor llevado a lo concreto, a la práctica, es la caridad famosa de la que tanto hablamos.
Y de eso el Señor justamente nos está hablando, nos está llamando, nos está pidiendo, porque eso es lo que identifica a un hijo, a una hija de Dios. Quiera Dios que realmente seamos generosos. Y Dios, insisto, que no se deja ganar en generosidad, nos va a dar el 100% en todo. En bendiciones abundantes también, materiales sin duda. Créelo y así será. Bueno, gracias por este ratito compartido, por estar del otro lado, compartiéndolo. Les doy gracias de todo corazón y finalizo este encuentro de hoy impartiéndoles la bendición, esa fuerza de Dios que nos renueva en el amor y en la alegría y la paz, y que también se va traduciendo como bendición en aquellas realidades, como respuesta a las realidades nuestras más delicadas. Que esta bendición nos traiga entonces salud física, psíquica y espiritual. Que esta bendición nos traiga, ya que viene de Dios y es Él quien la imparte, nos traiga liberación de toda fuerza del mal, de toda opresión, angustia, tristeza, desesperación o depresión. Que esta bendición nos traiga la alegría y la confianza de saber que Dios está con nosotros para que todo miedo quede realmente expulsado de nosotros. Hay mucha gente que está viviendo con mucho miedo en este tiempo, por tanto bagaje de peligro y tanta cuarentena y tanta información y tanto diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos satura y genera en muchos pánico. Hay gente que está en pánico, hay gente joven. Por favor, que esta bendición libere esos corazones afligidos y atormentados y nos dé la paz y llegue a ese lugar, a esa situación, a esa persona donde más se lo necesita. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y los proteja. Él haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. El Señor les mire con amor y les conceda siempre la alegría, la fortaleza, la salud y la paz. Y que descienda, hermanos, sobre ustedes, sus familias, hogares, trabajo y salud, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.